Vamos por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Disculpeme un momentito que se me cerró las notas. Vamos a leer en 1 Corintios 13, a partir del versículo 8. Dice así la palabra de Dios: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Que el Señor bendiga su palabra que ha sido leída. Nosotros estamos estudiando, esta es la tercera ocasión, este capítulo 13 de 1 Corintios, con el título del camino más excelente. El apóstol Pablo dijo en capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces estamos estudiando ese camino más excelente que se llama el amor. El amor de Dios, que es indispensable en la vida del creyente. Según nosotros vimos que sin ese amor nada de lo demás que podamos hacer tiene valor ni sirve para nada. Esa fue la primera exposición. Si no tenemos amor, nada somos. Luego vimos características únicas del amor de Dios. Estuvimos viendo todas esas características en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la superioridad del amor por medio de dos cosas: de su permanencia en el peregrinaje de la iglesia en este mundo y su permanencia en la eternidad. Lo que hemos leído en el versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser. Todos sabemos que el amor del mundo acaba. La gente que frente a un ministro se juró amor, o uno al otro se dijeron te amaré para siempre, después no soportan ni verse. No es amor que dura para siempre. Y eso se puede decir de toda clase de amor que se experimenta en esta vida. Algunos que fueron grandes amigos, después ya no son tan grandes amigos. O se vuelven enemigos, o no necesariamente, pero ya no es como antes. Esa palabra que se usa aquí, donde dice, el amor nunca deja de ser, corresponde a la palabra que usa el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:24, cuando él dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, y la flor
se cae. Lo que está diciendo es, el verdadero amor, que tiene las características del amor de Dios, no se cae como se cae una flor. Entonces, aclarando, no estamos hablando del amor romántico, no estamos hablando de los afectos familiares o del amor entre amigos. ¿Por qué no estamos hablando de ese amor? Porque toda esa clase de amor la pueden experimentar personas que ni siquiera son creyentes. Nosotros, por la gracia de Dios, todos seres humanos pueden experimentar esas clases de amor, pueden tener esos afectos naturales a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos, y pueden enamorarse y querer mucho a alguien. Y para nada de eso se necesita al Espíritu Santo. Lo puede hacer el hombre natural. Pero el amor del que estamos hablando es el amor de Dios, que el que lo tiene, eso sí, va a ser afectado en toda su vida y en las relaciones de amor para con todos esos otros. Entonces, sí, el que tiene el amor de Dios va a amar a su pareja de una manera diferente. El que tiene el amor de Dios va a amar a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos de una manera como el mundo no lo puede hacer. Estamos entonces hablando de una clase de amor que solo pueden conocer y practicar los que tienen al Espíritu Santo, como habíamos leído en la carta a los Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero no olvidemos, mientras estamos estudiando este capítulo, que este capítulo está en el contexto de la iglesia. Es a la iglesia a la que se le está diciendo lo esencial, lo vital que es el amor. Y ahora nos dice de su permanencia. Pero al hablar de su permanencia nos habla de cosas que no van a permanecer para siempre. El versículo nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Los dones particulares de los cuales se habla aquí son profecías, lenguas y ciencia. A estos dones los llamamos dones de revelación especial. Y entonces necesitamos entender cómo son estos dones verdaderamente, cómo funcionaban. En la era apostólica, los profetas, por ejemplo, se describe en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y capítulo 21, de alguien llamado Agabo, que era profeta, y que él podía anunciar lo que iba a suceder. Dos cosas anunció él. En una ocasión, una hambre que vino y que se comprobó. Él anunció esa hambre y vino ese tiempo de necesidad en los tiempos del emperador Claudio. O sea, era un profeta verdadero, dijo algo que iba a pasar y de verdad pasó. Y también ese mismo Agabo profetizó o anunció de antemano que cuando Pablo llegara a Jerusalén lo iban a prender. Y eso sucedió. Y también leemos en los Hechos de los Apóstoles que son mencionados entre los profetas de la iglesia Pablo y Bernabé. Voy a leer ese para ustedes. Hechos 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. La iglesia de la era apostólica tenía hombres que tenían este don de profecía en este sentido de poder anunciar lo que iba a suceder después. Tenemos que entender bien todo lo que implica profecía para que tengamos el discernimiento si verdaderamente esos dones de profecía, como existieron en la era apostólica, existen o pueden existir en el día de hoy. Hay un parámetro que el Señor nos había dado desde Moisés para definir si alguien es verdadero profeta de Dios o no. Y era tan sencillo que es, dos cosas hizo Dios decirnos, si lo que el profeta dice no se cumple, es profeta falso.
¿Y sabe qué había que hacer con él? Apedrearlo. Mis estimados, si esa regla siguiera con la cantidad de hombres faltos de temor de Dios que han anunciado cosas que no han ocurrido, no estarían ya en la faz de esta tierra. Porque no son pocos hombres que se han atrevido a anunciar que cosas suceden y no suceden, pero las personas que lo siguen, no sé, bueno, por el mismo engaño del enemigo o quién sabe, por sentimientos, no sé por qué siguen a personas que son falsos profetas. En ese sentido, es claro, determinante, son falsos profetas. Dijeron que algo iba a pasar y no pasó. A veces hasta tratan de arreglarlo y dicen, no pasó así, pero casi pasó lo que dije. No se trata de eso. La profecía verdadera que existía era, Dios dice que algo va a pasar y eso pasaba. Pero era tan grave el asunto tan serio el asunto de la profecía, que siempre tiene que medirse con respecto a la verdad revelada. Lo que ya Dios ha revelado, ningún profeta puede venir y quebrantar lo que Dios ya ha dicho. De manera que Dios le dijo a los israelitas, si se levanta un profeta y dice algo y sí se cumple, pero ese profeta los incita a apartarse del Dios vivo, no le hagan caso a ese profeta, porque es Dios que está probándolos a ustedes a ver si van a ser fieles a Dios. Así que es serio lo de determinar la profecía verdadera y quién es profeta de Dios. Habíamos dicho, solo esto es recordatorio porque ya se los había dicho, que también cabe dentro de esta profecía o don de profecía cierta costumbre de alabanza a Dios especial que había entre los profetas del Antiguo Testamento, entre los cuales vemos que participó incluso hasta Saúl, el profeta, y había un dicho que decía, ¿y Saúl entre los profetas? Esto de la profecía debemos ser cuidadosos y ser bíblicos al hablarlo. ¿Qué tanto de lo que llamamos profecía y que se ve en la iglesia, en la Biblia, como profecía puede quedar hasta el día de hoy? Porque el profeta de Dios es el que anuncia lo que Dios dice. Y entonces en ese sentido la profecía continúa, porque cada vez que un hombre y que la iglesia dice la palabra de Dios, en un sentido estamos profetizando, hablando la palabra de Dios. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque si vamos a decir, como nosotros entendemos que hay cosas que han cesado, tenemos que decir qué es lo que ha cesado y en qué sentido. Vamos a seguir adelante. Lo que quería hasta este momento es que entendamos todo lo que implica profecía. ¿Quién es realmente un profeta? El otro don que se habla aquí, que cesará, que dice, pero las profecías se acabarán. Y esto es lo que significa, que ya no estarán más. Cesarán las lenguas. Las lenguas son idiomas. Son idiomas que la persona no conocía ni nunca lo aprendió, pero capacitado por el Espíritu Santo podía hablarlo. Ese era el don de lenguas. Y el don de ciencia es un conocimiento especial, certero, de cosas que de otra manera usted no las podría conocer. Como lo que sucedió en Hechos capítulo 5, cuando el apóstol Pedro, sin que nadie le dijera, supo que había unos que vendieron una propiedad, Ananías y su esposa Zafira, y falsificaron lo que dijeron, y dijeron que habían vendido en tal precio y era en otro precio. ¿Quién le dijo a Pedro? Él no averiguó nada, él tuvo esa certeza y habló con certeza. Cuando hablamos entonces de los dones del Espíritu Santo, de estos dones especiales, tenemos que entender cuáles son. Hoy en día, tristemente, algunos dicen que tienen don de ciencia y las cosas que dicen no corresponden al don de ciencia. Ustedes han visto, o si no, pienso que lo han hecho, en reuniones donde hay alguien que supuestamente tiene esos dones y dice cosas. Aquí creo que el Señor me está diciendo que hay alguien que tiene dolor de espalda
Ese tipo de cosas nosotros debemos caracterizarnos. Eso no es ni profecía, ni don de ciencia, ni nada. Claro que hay más de uno que le duele la espalda. Entonces, tenemos que, esas cosas pasan, bueno, uno por ignorancia y segundo por falta de temor de Dios. Uno por ignorancia, quiero decir, porque algunas personas han sido enseñadas que si sienten el deseo de decir algo, lo diga, porque eso es el Espíritu Santo que le está hablando. Entonces la persona en su ignorancia, si está muy emocionado, dice lo que él cree que Dios le está diciendo, pero Dios no está diciendo eso. Y otros, sí, por falta de temor de Dios, porque entendamos, todos esos dicen, así dice el Señor. Nosotros tenemos que tener temor de Dios. El predicador, todo predicador, aunque no diga así dice el Señor, está hablando en el nombre del Señor, está haciendo esa labor profética, y por eso es que tiene que hacerse esta labor con tantísimo temor, porque si usted dice que el Señor dijo y Dios no dijo, grave pecado es. Entonces, ahora vean, con respecto de esto, yo no voy a tomar tantísimo tiempo en esto de que los dones han cesado, porque hay maneras muy, muy claras en que podemos ver que los dones cesaron. Desde la antigüedad, Dios alimentó, por ejemplo, al pueblo de Israel 40 años que pasó por el desierto y les envió maná. Pero luego leemos en el capítulo 5 de Josué que cuando ellos vienen a la tierra prometida, al del Canaán, dice, y cesó el maná. Miren, hermanos, ¿qué tenía que pasar para que ellos supieran? Mira, ya cesó el maná. ¿Cómo sabían que cesó? Porque cesó. Porque simplemente ya no cae más del cielo. Dios no tenía ni siquiera que anunciar especialmente, mañana ya no va a haber maná. No, ya cesó, ya cumplió su propósito, ya no es necesario. Otro ejemplo. Nosotros podemos ver que Dios le había dicho claramente a Moisés que en las vestiduras del sacerdote pusiera Urim y Tumim. ¿Han leído de esto? Unas piedrecitas que iban en el pectoral del sacerdote. Cuando Dios le dice, vamos a leer eso, Números 27, 21. Cuando ya está terminando su ministerio, el hombre de Dios Moisés, en Números 27 hay un temor, porque el profeta de Dios era Moisés, a él es el que Dios le hablaba cara a cara, y ese cara a cara es algo figurativo, ¿verdad? Dios mismo dice que no podía verlo a él, pero es una expresión, cara a cara hablaba Dios con Moisés, y después viene Josué, que lo va a suceder. Entonces dice así, Números 27, 21, le dice que ahora el que va a dirigir al pueblo es Josué, y le dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Es decir, el método en este espacio de tiempo para saber la voluntad de Dios era Urim y Tumim. Y eso cesó. ¿Y cómo sabemos que cesó? Porque cesó. ¿Me están entendiendo lo que quiero transmitir? Es que no hay que tener grandes argumentos para decir que Urim y Tumim cesó. Nada más cesó. Porque ya no vemos en el resto de la historia de Israel que se consulte Urim y Tumim. Fue algo específico para un tiempo específico. Así que cuando nosotros tratemos con los dones especiales, milagrosos que no vemos hoy en la iglesia, entendamos que cesaron no porque Dios haya disminuido en su poder, no porque Dios haya cambiado en sí mismo, sino porque ellos cumplieron su propósito. Tenemos también entonces que aclarar cuando hablamos con hermanos de otra convicción que piensan que los dones de operación milagrosa, como hablar en idioma desconocido, como interpretar un idioma sin haberlo aprendido, como profetizar, que es hablar en el nombre de Dios, ese estilo de profecía, o como tener un conocimiento certero de algo que usted no tiene por qué saber,
Y si nosotros decimos que eso es eso, no estamos diciendo eso, ni que Dios ha cambiado, ni que Él tenga menos poder del que tenía antes. Otra cosa que también interpretan mal cuando llegamos a esta convicción es que piensan que nosotros creemos que Dios no puede actuar hoy en día de manera milagrosa y especial, y Dios sí puede, y de hecho lo hace, pero no es lo mismo que los dones espirituales, porque los dones eran otorgados a personas. En cambio, las cosas maravillosas que todavía pueden pasar hoy en día, sanidades que el Señor quiera hacer, milagros, provisiones milagrosas, no ocurren porque alguien tenga un don que ejercita, ocurren porque Dios responde la oración de su pueblo. ¿Entienden? Cuando nosotros leemos historias verídicas como las de aquel hombre George Mueller, que tenía orfanatorios donde hubo ocasiones en el que él no tenía nada para darles a los niños y aún así los puso a orar por el desayuno sin que hubiera desayuno, y en cuanto terminan de orar llega gente a darles sin que él les pidiera, sin que supieran que no tenían. Eso es milagroso. Eso es respuesta de Dios a la oración. Y eso seguirá pasando durante todo el peregrinaje de la iglesia en la tierra. Pero ciertas cosas les está diciendo él, van a terminar. Ahora, entonces, ya habiendo tratado, por lo menos en lo que he dicho, de aclarar esos malentendidos con respecto a las acciones milagrosas y a lo que no es los dones, porque mis estimados, prestemos atención. ¿Quién conoce usted o quién ha visto a través de la historia de la iglesia que de verdad puede hablar un idioma que no ha aprendido o entender un idioma que no conoce? Y de verdad, esto es importante decirlo, los pentecostales de principios del siglo XX, ellos tenían la convicción de que Dios les iba a dar el don y que ellos iban a irse, por ejemplo, a la China a predicar el evangelio, y que Dios milagrosamente los iba a hacer hablar chino. Y sinceramente creyeron esto. Entonces tenemos que entender, eso no sucedió. Los grandes hombres de Dios, misioneros dedicados como William Carey, que fue a la India, tuvo que aprender los dialectos de la India para traducir la iglesia a esos dialectos. David Brainerd, que fue un misionero excelente entre los indígenas de Estados Unidos, no podía hablarles por más que anhelara, necesitaba un intérprete, alguien que les hiciera entender a los indígenas. Y uno decía, y uno pensaría, no era el momento especial y particular, el apropiado, quiero decir, en que Dios concediera a este misionero, predicador, evangelista, el don de hablar un idioma que él no conocía, si está deseando alcanzar esas almas para Cristo. Y no sucedió. Entonces, por eso les digo, mis hermanos, ni siquiera necesitamos demasiada, es una evidencia de hecho. No hay eso, no está ese don. Lo que hoy llaman lenguas, no son lenguas, no son idiomas. Todo lo que sigue aquí es lo que nos hace reflexionar el apóstol Pablo, es una serie de comparaciones entre el conocimiento parcial que se recibía por medio de los dones de revelación versus el conocimiento pleno que la Sagrada Escritura nos da hoy en día. Ese conocimiento pleno debemos entender que no significa conocimiento perfecto. Nosotros nunca tendremos un conocimiento perfecto de todo. Nosotros nunca seremos Dios. Nosotros adquirimos, gracias a que Dios nos completó su revelación en la Biblia, todo lo completo necesario para nosotros, pero nosotros no lo conocemos todo, ni siquiera cuando estemos en el cielo, aunque ese conocimiento va a ser pleno también en un sentido, tampoco es perfecto como el de Dios. Pero entonces toda la comparación aquí va entre lo parcial y lo completo, entre lo que permanece y lo que es temporal. Y como vimos, una comparación entre la niñez y la madurez.
Sigamos adelante entonces, cuando dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Cuándo es que vino lo perfecto? Bueno, hay esta frase tiene dos interpretaciones al menos. Escuché una tercera, pero no creo que sea necesario decirla porque la veo muy salida, pero hay dos. Unos piensan que ese lo perfecto se refiere al momento en el que se completa la revelación que Dios nos deja, es decir, lo que solemos llamar, se cumplió el canon. Todo lo que Dios ya nos reveló, eso es. Entonces dice, cuando venga lo perfecto se refiere, según ellos, según esta interpretación, y que es bastante elaborada, no la voy a dar toda porque no considero necesario. Yo no estoy aquí, no creo que aquí haya alguien, bueno, si hubiera, consúltennos, porque nosotros podemos dar más material en por qué somos cesacionistas, pero no es la intención mía en este momento hacer toda una apologética de esto. Algunos creen eso, que fue en el momento de que se completa la Biblia. Eso es lo que quería decir. Cuando se completa la Biblia, entonces ya. Este es el momento en que cuando venga lo perfecto. Más es posible que lo que está haciendo el apóstol Pablo es comparar simplemente lo que les decía. Él está haciendo comparaciones entre cosas que son temporales y cosas que son permanentes, conocimiento que es parcial y conocimiento que es pleno, niñez y madurez, y al final él termina de hecho con una visión oscura, no plena, a una visión cara a cara. En particular a mí me parece, que esa es mi posición, que lo correcto es pensar que lo que está diciendo Pablo es que el día final, cuando ya usted muere, ya usted va a tener el conocimiento de todo lo que nos entendió aquí, va a estar con el Señor, o bien cuando Cristo venga. Porque ahora con cuerpos glorificados, todas nuestras cosas que entendimos mal, ya las vamos a entender bien. Pero entonces es una comparación, es lo que está haciendo durante todos los versículos. Ahora bien, entonces sigamos el hilo de esas comparaciones para entender bien qué es lo que quiere decirnos el apóstol. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Lo que él está diciendo es, miren, ustedes le están dando demasiada importancia a cosas que no son tan importantes. Entonces él habla sobre este conocimiento parcial y el conocimiento pleno. Es más importante lo otro. Y luego dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice él, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo a los corintios? Se está poniendo él como ejemplo, pero quiere decirles algo a ellos. No nos podemos quedar pensando y actuando como niños, aunque la niña sea tan hermosa. Todos los que tenemos hijos los disfrutamos muchísimo cuando son bebés, y niños, pero sabemos que no pueden quedarse así para siempre porque lo correcto es que maduren, que crezcan. Entonces, él les está haciendo ver que si ellos se quedan en esa actitud que tienen, donde le están dando tanta importancia a los dones esos, de hablar en lenguas, de recibir una palabra, de entender cosas, están actuando como niños, porque eso no es lo más importante. Hay la plenitud del conocimiento del Señor. ¿Y dónde está? En el ejercicio del amor. Luego dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso es la gran exhortación. Usted se quedó ahí. Porque nosotros no somos la congregación de Corinto, pero esto que les dijo el apóstol Pablo a los de Corinto, nos dice algo a nosotros. Usted se quedó ahí, se va a quedar bebito para siempre. No va a madurar, no va a poner en práctica lo que es principal de poner en práctica, el amor
según sus calificaciones que hace 8 días estudiamos? Madure. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora vemos por espejo, le dice. Entonces, otra comparación, ¿verdad? De una visión no tan clara a una visión bien clara. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Esta frase hay que explicarla porque para nosotros los espejos nos dan una excelente imagen. Pero es que cuando esto no había espejos así. Los espejos eran un metal bien pulido con el que usted medio se ve. Por eso dice, vemos por espejo oscuramente. Si nosotros no supiéramos eso, yo me confundiría, pero ¿por qué dice oscuramente si el espejo es muy bueno? Es el espejo que nosotros hoy tenemos, el que es bueno. Pero cuando eso no, entonces dice, la comparación es, yo veo, pero no veo completamente, no veo los detalles, no veo las cosas como debería verlas, pero llegará un momento en que veré cara a cara, y esto obviamente es una expresión también, una manera de decirlo. No se refiere a algo físico, que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero esa expresión cara a cara nos hace pensar entonces en esa claridad de entendimiento, de cercanía que no tenemos en esta vida. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y recuerden que antes ya nos había dicho que había una tendencia en algunos que decían, parece que ellos creen que saben. Si alguno cree que sabe, dice ya el apóstol Pablo, a eso les está diciendo esto. Todavía no sabe nada como debe saberlo. Pero es un proceso en el que vamos conociendo cada vez más y mejor la voluntad del Señor. Ahora sí, pensemos un poquito en la diferencia de la iglesia de este primer siglo y las iglesias después de tener la palabra de Dios. Recuerden que para la época apostólica lo que había realmente de escrituras era el Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles que todavía no estaban completos todos. Entonces, en ese sentido, nosotros somos más beneficiados, porque tenemos el libro completo de Dios para poder saber su voluntad. Tenemos los escritos de los apóstoles que Dios nos dejó a nosotros para que entendamos todo lo que su Hijo Jesucristo tenía que revelarnos. Vean qué claro es Hebreos 1. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios habló, gloria a Dios, Él habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Toda esa revelación es parcial, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, la venida del Hijo de Dios al mundo es la culminación de la revelación de Dios para nosotros. Pero Jesucristo nunca escribió nada. Pero todo lo que Jesucristo enseñó, los apóstoles nos lo transmitieron, o los representantes de los apóstoles. Entonces vemos que nosotros estamos grandemente beneficiados, aunque no tengamos la operación de este tipo de dones que el Señor, habiendo ellos cumplido su propósito, los quitó. Ahora, ¿cuál era ese propósito? La Biblia nos dice que ese tipo de cosas que ocurrieron, señales, maravillas, eran confirmaciones del ministerio apostólico. Por ejemplo, Marcos 16:20 dice que las señales siguieron a los apóstoles, las señales que el Señor les había dado como confirmación de su ministerio. Y ahí mismo en Hebreos, que estábamos leyendo recién, en Hebreos capítulo 2, el versículo 4, dice que Dios, testificando Dios juntamente con ellos,
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando es la confirmación divina de la predicación apostólica. Dios testifica por medio de sus milagros, los repartimientos de su Espíritu, los prodigios y señales diversas. Pero pasada la época apostólica, cuando ya ellos establecieron ese fundamento del edificio, los apóstoles y profetas, dice la Escritura, que fueron los que pusieron el fundamento de este edificio. Una vez que eso sucedió, ya esas confirmaciones no son necesarias. Yo, como predicador, o cualquier predicador del Evangelio, quiero decir, no necesita demostrarle a los que escuchan con algún milagro o señal especial que lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios. Ya eso no es necesario. Lo que se necesita es que el predicador demuestre que sus palabras provienen de la revelación de Dios en la Biblia, consistentes con todo lo que Dios nos ha dejado. Esa es hoy en día la comprobación. La palabra profética más segura de la que habla el apóstol Pedro. Nosotros no leemos eso, de que la predicación apostólica fue confirmada por todos esos tipos de milagros, pero no leemos que sea necesario eso en adelante. Lo que se necesita es fidelidad a la Sagrada Escritura. Y ojalá que hicieran muchos de los que abrazan esa otra posición entender que esto es lo más seguro. Como dice el himno que cantamos, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, porque ahí está. Porque si no, dependemos de hombres, y si no, dependemos de cosas tan débiles como son las experiencias de los hombres. Más bien ahora nosotros nos aferramos a lo que decía el apóstol Pablo, aunque un ángel de Dios, aunque se presente aquí luminoso, el ángel de Dios, y nos está guiando por un camino diferente, sea anatema. Y esa es la historia de las veces en que el enemigo hizo desviar a los cristianos al cristianismo durante todos la época del principio hasta ahora, miles de años. Pues apariciones de santos, de ángeles, de vírgenes, ocurrencias de cosas milagrosas que más bien desvían de la verdad. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Ok, vamos a ir concluyendo con esto. El versículo último es importantísimo y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí es donde vemos que sí tiene sentido de que la cesación de que está hablando también el apóstol Pablo en ciertas cosas, no necesariamente está diciendo que todo va a cesar hasta la venida de Cristo, porque hay cosas que, como vimos, ya cesaron, y hay cosas que él dice aquí que permanecen, que no permanecerán después de que Cristo venga. Presten atención, aquí dice que la fe, la esperanza y el amor permanecen, pero que el mayor de ellos es el amor. Ahora bien, la fe la necesitamos en este peregrinaje. Una vez que estemos allá, la fe no va a permanecer. ¿Comprenden esto? Si las personas que son continuistas dicen, no, lo único que está diciendo aquí es que en el cielo ya no se ocuparán los dones milagrosos, pero allá seguirán la fe, la esperanza y el amor. No, eso permanece aquí, en la iglesia que milita aquí. Es aquí donde necesitamos la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando estemos con el Señor,
Ya lo estaremos viendo. ¿Para qué ocupa la fe? La Biblia nos dice que Jesucristo es nuestra esperanza. Cuando ya estemos allá, ¿de cuál esperanza? Dice Romanos 8:24, voy a leerlo un momentito. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Lo que quiero decirles es, la esperanza tampoco estará en la eternidad porque ya tengo aquello que esperaba. Entonces, esto nos hace ver que aquí en el caminar de la iglesia, en el mundo, lo que permanece es la fe y la esperanza y el amor. Pero el amor en la eternidad lo seguiremos necesitando y disfrutando de él. El amor permanecerá por la eternidad. Bien. Ahora quisiera concluir con unos pensamientos muy importantes. Yo quisiera que me presten atención todo lo que puedan. Porque si lo que hemos dicho no ha generado algo hasta ahora en su corazón, espero que esto último sí. Y es esta realidad. Un pentecostal que cree, según nosotros hemos visto, erróneamente en el don de lenguas, puede tener más amor que un cesacionista. ¿Puede ser tal cosa? ¿Puede ser que todo ese conocimiento del que se envanecen los reformados no les sirva para nada? Eso es así. Ahora, solo imagínense, esos misioneros pentecostales que mal enseñados les dijeron, váyase usted a predicar el evangelio, Dios le dará el don de lenguas. Y después se llegaron y no pudieron. Tuvieron que aprender el idioma del país al cual llegaron y predicaron según entendían el evangelio. Así, a pesar de eso, ellos ganaron almas para Cristo. ¿Me entienden? Eso tiene que dolernos porque sí, con un error doctrinal que después se hizo terrible, es decir, el pentecostalismo de hoy no es el de hace 50 y 100 años, no lo es. Es un desvío terrible lo que ha habido. Pero lo que quiero decirles es, aunque entendía mal esa persona estos aspectos de la doctrina cristiana, fue y ganó almas para Cristo con su entendimiento distorsionado. Usted que dice que sí entiende y que se está ganando almas para Cristo, ¿hay amor en su alma para ir y ganar almas para Cristo? Pensemos entonces en esto. Todo el conocimiento que ustedes y yo podamos tener alarde de él, sin amor no sirve de nada. Y pudiera que ese hermano pentecostal reciba el galardón de ser un siervo de Cristo a pesar de su error. Y aquí, terminando, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Yo pregunto, ¿tiene usted fe? ¿Tiene usted esperanza? ¿Tiene usted amor? Sin los dones esos que ya cesaron, que llamamos extraordinarios, podemos ser cristianos. Pero sin estas virtudes, fe y esperanza y amor, no se puede ser cristiano. No se puede vivir la vida cristiana sin eso. La gente no sabe lo que es tener fe. Y por eso oímos alrededor que la gente le dice a otro, tenga fe, porque no saben qué es fe. ¿Acaso la fe la puede generar usted mismo? La fe verdadera únicamente tiene un objeto y es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Cualquier otra fe que no está puesta en el Hijo de Dios es una fe vana. Y algunos tienen, terriblemente hay que decirlo, la fe de los demonios. ¿Tú crees, dice Santiago, que Dios es uno? ¿Cree usted esa verdad tan básica? ¿Crees que Dios es uno? Sí.
también los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan porque saben que viene el juicio. Y hoy en día muchos de los que dicen creer no tiemblan ni le temen al juicio. ¿Tiene usted la fe verdadera, esa que se deposita únicamente en el Hijo de Dios y en lo que Él hizo para que podamos llegar al Padre? Esperanza. Hay gente que vive hoy sin esperanza. Y debería dolernos ver. Nosotros, ¿por qué es que estamos así? Porque la gente no tiene esperanza. Lo que tiene es un pavor a la muerte. Pavor. Si no fuera que hay ese pavor a la muerte, no lograrían que todo el mundo haga lo que ellos dicen que hay que hacer. Porque los mueve el miedo. No hay esperanza. En cambio el creyente dice, bueno, yo me cuido lo que tenga que cuidarme, pero el que me cuida a mí realmente es Dios. Y si Él manda que me dé el virus, me dará. Esa es la esperanza que tenemos. No es una vida incierta. Estoy en las manos de Dios. Mi vida está en sus manos. Eso es tener esperanza. ¿Tiene usted esperanza? Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Y dice Hebreos 10:23 que la profesión de nuestra esperanza tenemos que mantenerla hasta el final. Con respecto al amor, la Biblia nos dice, en palabras del Señor Jesucristo, en Mateo 24:12, que por multiplicarse la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. El amor se puede enfriar. ¿Está usted enfriado en su amor? Se puede enfriar. Pero Cristo aclara algo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, el cristiano puede enfriarse, pero los escogidos perseveran, porque si no persevera, no había verdadero amor de Dios, porque hemos leído que el amor no se cae, nunca deja de ser. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias que nos has concedido leer tu palabra y encontrar en ella palabras que nos hacen reflexionar sobre lo que somos, lo que decimos y la manera en que vivimos. Que sea tu Espíritu Santo el que use esta palabra como pedimos al inicio, sea como un martillo que quebrante corazones endurecidos, sea como fuego purificador en los que se han contaminado, sea como una espada que penetre hasta el fondo de la conciencia, o sea, como un verdadero bálsamo y medicina para los tuyos. Sea cumplido tu propósito para la gloria de tu Hijo Jesús, lo pedimos. Amén.